Hola, soy Harley Schlanger con el Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 15 de julio del 2020. Han habido varios acontecimientos muy interesantes que indican el potencial para un cambio dramático en la situación estratégica. Uno de estos fue que el presidente Trump firmó una concesión ejecutiva de clemencia para conmutar la sentencia de Roger Stone, que desató una gran histeria entre el grupo responsable del golpe de cambio de régimen. Stone dio una entrevista muy interesante a Sean Hannity el 13 de julio en Fox. Helga, ¿qué piensas de lo que dijo Roger? Yo pienso que esto es muy explosivo, porque obviamente Roger Stone pudo elaborar en esta entrevista con Hannity que todo en lo que se basó su caso pudo probarse que no existía. Si el juez a cargo del caso hubiera permitido que William Binney y Ray McGovern testificaran lo que ellos solicitaron, porque ellos tienen las pruebas forenses de que nunca hubo un hackeo ruso de las computadoras del Comité Nacional Demócrata y por lo tanto la base del Russiagate no existe. Así que, por lo tanto, toda la gente que ahora está aullando y está molesta porque se conmutó su sentencia, de hecho, tiene mucho miedo de lo que todo esto implica, porque esto saldrá a relucir ahora, que fue un intento de golpe y que fue un golpe británico coludido no con Rusia, sino entre el aparato de la inteligencia del gobierno de Obama y un gobierno extranjero, es decir, el gobierno británico. Y como lo acaba de decir el presidente Trump, el caso de Christopher Steele es de hecho algo que es clave para que todo esto quede al descubierto. Y Steele debe ser extraditado a Estados Unidos y se le debe llevar a un juicio por traición. Ahora, esto es algo que todo mundo debería apoyar, porque si se quiere que surja la verdad histórica, entonces eso es lo más fructífero que podría suceder. Así que de hecho les hago un llamado para que apoyen esta idea. Ahora, también hubo un artículo muy interesante y fascinante de John Solomon, que de hecho miró los documentos de la multa que le impuso el Tribunal Superior de Justicia británico a Christopher Steele en el caso de su acusación injusta en contra de los rusos, que llevó a que le hicieran una multa. Creo que Christopher Steele tiene que pagarles 18,000 libras a cada uno. Pero lo que es más interesante que esto es que Solomon dijo que mirando los documentos de ese caso que se llevó a cabo en Londres, existe ahora la evidencia en la corte que Christopher Steele de hecho trabajó y él testificó que su último cliente de este expediente marrullero que está lleno de mentiras fue Hillary Clinton, que él trabajó con el FBI, que el FBI ocultó las pruebas en muchos casos, pero especialmente de una manera criminal se las ocultó al tribunal de la FISA. Y eso está ahora disponible como material de la corte. Así que esto será una cuestión muy interesante porque va a proporcionar la evidencia de que nunca hubo una colusión rusa y que todo el Russiagate fue y es parte de un golpe en marcha en contra del presidente Trump. Así que esto es realmente fascinante y crea toda una nueva dimensión de la situación política, porque una vez que a los culpables, de hecho, se les lleve ante la justicia, muchas de esas personas deben ir a la cárcel. No solo Christopher Steele, pero muchas otras personas involucradas. Y esta es la razón de por qué hay esta gigantesca histeria en contra de Roger Stone en este momento.
Helga, ayer tú hiciste un análisis de que ahora estamos en un punto en el que avanzamos hacia una cumbre del P5, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué tan importante es lo que se está revelando en torno al Russiagate? ¿Qué papel juega en el potencial para que se lleve a cabo esta cumbre? Bueno, como le hemos dicho muchas veces, la histeria en contra del presidente Trump, incluso mucho antes, cuando él era un candidato presidencial republicano, fue debido a que la élite británica y la élite transatlántica estaba muy preocupada de la intención de Trump de mejorar las relaciones, especialmente con Rusia, y de que eso se volviera una realidad. Y que todo el golpe del Russiagate fue diseñado a evitar que Trump y Putin jamás se reunieran. Y de hecho, tomó mucho tiempo para que los dos presidentes se reunieran por primera vez en la reunión del Grupo de los 20 en Hamburgo en julio del 2017, mucho después de lo que normalmente hubiera tomado entre los líderes de Estados Unidos y la Federación Rusa. Y cuando tuvieron finalmente esta cumbre tan exitosa en Helsinki en julio del 2018, estalló el pandemonio y toda esta histeria se utilizó para que no hubiera una posibilidad para que Trump cumpliera su intención de mejorar las relaciones con Rusia. El que estalle el Russiagate de esta manera, cuando los esfuerzos del presidente Putin, que él empezó en enero, cuando hizo la propuesta por primera vez, mientras tanto, han habido propuestas muy concretas para que se ponga en la agenda el que ocurra esta cumbre, que han presentado los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y hubo la discusión telefónica entre Pompeo y Lavrov, de lo cual no se reveló mucho. Ellos hablaron de los lugares de situaciones candentes como Siria, Libia y Afganistán, pero también de otros temas. Y Putin, en su artículo sobre la Segunda Guerra Mundial, al final de su artículo, él dijo muy claramente que el objetivo de esta cumbre del grupo de los 5 miembros permanentes es aprender las lecciones de por qué sucedió la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que no había una arquitectura de seguridad que pudiera haber evitado que ocurriera. Y que esta cumbre también era muy importante para abordar la necesidad urgente de superar la crisis económica que se ha agravado con la pandemia del coronavirus. Así que sabemos que esto está en la mente de Putin, resolver estos 2 problemas esenciales. Así que, aunque no se haya publicado esto de la reunión entre Pompeo y Lavrov, uno puede asumir que esto fue parte central de toda la discusión. Y como nuestro público y nuestros lectores saben, el Instituto Schiller ahora ha llevado a cabo 3 conferencias internacionales, empezando en abril, luego en mayo y en junio, donde tratamos de sugerir ciertos temas que es absolutamente necesario se aborden en esa cumbre. La necesidad de que se adopte un nuevo Bretton Woods, exactamente como era la intención de Franklin D. Roosevelt, y por lo que mi finado esposo, Lyndon LaRouche, hizo campaña durante toda su vida, o durante los últimos 50 años. Y que obviamente debe haber un paradigma completamente nuevo de las relaciones internacionales porque nos encontramos ante un polvorín estratégico. Y si no se eleva la discusión al nivel de los presidentes y los líderes de Estado, entonces de hecho se podría tener la atmósfera que está siendo envenenada por las burocracias permanentes que tienen todo tipo de agentes que siempre están trabajando para evitar que ocurra tal progreso. Así que hay un potencial de que podamos tener un nuevo sistema, pero esto ahora se ha planeado para septiembre y ahora estamos en julio. Así que no podemos dormir en nuestros laureles, sino que debemos estar trabajando para que tal cumbre tenga éxito, porque esta podría
ser la última oportunidad para que la humanidad evite una catástrofe. Así que, aunque es muy esperanzador, no se debe tener el exceso de confianza. Y realmente les estoy pidiendo a todos que apoyen el éxito de tal cumbre a través de discutir los temas que se deben resolver. Tú mencionaste que Pompeo y Lavrov hablaron sobre las situaciones más candentes, tales como Afganistán, Siria y Libia. Hay otra situación que está surgiendo en el mar de China Meridional. ¿Qué está sucediendo ahí y por qué de nuevo se está convirtiendo en un punto de fricción entre Estados Unidos y China? Bueno, hay un esfuerzo muy claro para contener a Rusia, para acorralar a Rusia. Está el avance de la OTAN hacia la frontera de Rusia. Llevan a cabo maniobras cada vez más cerca. Pero también está toda la discusión de expandir a la OTAN globalmente hacia el Indo-Pacífico. Y como parte de esto, hay una parte no muy pacífica del gobierno de Trump que casi crea todo tipo de incidentes, donde los aviones estadounidenses están llevando a cabo excursiones cerca de las costas chinas. Y también se han desplegado barcos de guerra en el mar de China Meridional. Y la acción más reciente fue el esfuerzo del Departamento de Estado de revivir el conflicto entre China y otros países en esa región, porque hay un juicio en base a una demanda del previo gobierno de las Filipinas en La Haya hace algunos años. Y básicamente el Departamento de Estado dijo que está de parte de todos estos otros países que cuestionan que las islas y los arrecifes son parte del territorio chino. Ahora, en un cierto sentido, este es un enfoque muy retrógrado, porque después de la decisión de La Haya en el 2016, todos los países de la región acordaron que no era la manera adecuada de ir de manera unilateral a la Corte de La Haya, porque hay un código de conducta que todos los conflictos pueden resolverse mediante la diplomacia y a través de las negociaciones. Y por lo tanto no era necesario que sucediera este juicio unilateral. Así que en un cierto sentido, esto se resolvió. Y también toda la dinámica de la iniciativa de la Franja y la Ruta, de la cooperación económica en la región, estableció un tono completamente diferente. Pero China reaccionó de una manera muy fuerte en contra de eso y dijo que esto, de hecho, empeoraba mucho la situación. Y también con respecto a Hong Kong, porque primero vimos que el Senado básicamente amenazó a Hong Kong, que le quitaría el estatus especial. Y ahora el presidente Trump firmó la Ley de Autonomía de Hong Kong, que básicamente elimina el estatus especial de Hong Kong. Ahora China está reaccionando con una represalia equivalente. Dicen que ese es un nuevo tono de la escalada, que la ley sobre Hong Kong es una interferencia en los asuntos internos de China que no se puede tolerar y que ahora van a imponer sanciones en contra de ciertos senadores e instituciones en Estados Unidos, Marco Rubio, Ted Cruz y otros. Y yo creo que esto es algo muy malo, porque como hemos hablado muchas veces, las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo son absolutamente cruciales para la solución de cualquier problema. Y esto es muy malo. El ministro del Exterior de China, Wang Yi, dijo que la relación entre Estados Unidos y China es horrible. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la relación entre Estados Unidos y Rusia está casi por los suelos. Así que por eso promovimos esta cumbre como realmente la mejor y tal vez la última oportunidad para completamente superar esas crisis. Porque si ven a todo esto y también a la luz
del artículo del 18 de junio que escribió el presidente Putin sobre los orígenes y la prehistoria de la Segunda Guerra Mundial, y si piensan cómo la prehistoria de la Primera Guerra Mundial de hecho se desarrolló durante 30 años, después de la expulsión de Bismarck, luego la Guerra de los Balcanes, luego la Guerra ruso-japonesa, donde se puede decir que el juego de ajedrez fue totalmente fraudulento. Y cuando sucedieron los disparos de Sarajevo, eso solo fue el catalizador. Y estamos ahora en una situación donde, con el acorralamiento de Rusia y China, está preparado el juego de ajedrez. Y por eso la gente que realmente conoce la situación estratégica y ve cómo los tratados de desarme y los otros tratados se desmantelaron en el último periodo, entiende que estamos en un periodo de la mayor inestabilidad estratégica, que uno lo puede comparar con la situación antes de la Primera Guerra Mundial. Lo que falta son los disparos en Sarajevo, que podrían suceder en cualquier momento en la forma de algún accidente o de alguna otra provocación. Así que la necesidad de crear un nuevo paradigma es de lo más urgente, y eso es lo que realmente deberíamos entender. Una acción interesante sobre esto es que uno de esos conflictos, es decir, en Irán, que ha sido blanco de ataque de los neoconservadores, de la gente como John Bolton, pero también de los británicos especialmente. Pero los chinos y los iraníes acaban de firmar lo que parece ser un trato muy prometedor. ¿Es de esto de lo que estás hablando? ¿La idea de avanzar hacia un nuevo paradigma? Sí, esto ha estado preparándose durante varios años. Cuando el presidente Xi visitó a 3 países en la región en el 2016, a Irán, a Egipto y Arabia Saudita, él acordó con estos 3 países que habría una cooperación a largo plazo. Ahora se escuchan esos rumores, no sé si están totalmente confirmados, de que va a haber un acuerdo de 25 años de petróleo a cambio de tecnología entre China e Irán, en el que China va a invertir en muchos proyectos en Irán, en la infraestructura y cosas relacionadas, a un precio de descuento de petróleo de Irán a China durante 25 años. Esto es muy útil y exactamente el tipo de trato de petróleo por tecnología que mi esposo siempre promovió. Y esto también lo discutieron China e Irak ya en septiembre del año pasado. Ahora, esto es parte de todo el paquete. El corredor económico entre China y Pakistán es otro aspecto de eso. Y todavía está el acontecimiento más reciente de un gran acuerdo entre China y el Líbano, que está al borde de la bancarrota y de caos social debido a la terrible situación económica. Hay opciones similares. Obviamente, Afganistán y Siria todavía son zonas de guerra, así que a pesar del hecho de que China ha declarado su intención de tener acuerdos similares con estos países, y Siria claramente ha expresado la esperanza de que eso se realice, también Afganistán. El gobierno anterior y el gobierno actual expresaron muchas veces que ellos piensan y esperan que Afganistán será un punto central de la iniciativa de la Franja y la Ruta para toda la región. Así que el marco está ahí, y lo mejor sería si Estados Unidos y los europeos simplemente dijeran que los problemas en esos lugares son tan grandes. ¿Por qué no unir las manos y cooperar para la reconstrucción del suroeste de Asia? Se tiene que actuar, dado que las guerras sin fin que han destruido a la región por 20 años causaron la muerte de millones de personas.
Y Trump prometió muchas veces que iba a acabar con esas guerras sin fin. Así que esperamos que esto se ponga en la agenda y que se resuelva la crisis de refugiados de esta manera, por lo menos para esa parte del mundo. Y yo creo que realmente debemos detener a la geopolítica, dejar de seguir los pasos del gran juego de ajedrez de Brzezinski y el gran juego británico de más de 100 años. Así que eso es algo prometedor. Y yo creo que el resto del mundo debe apoyarlo. Helga, tú dijiste que una de las cosas que se debe abordar en esta cumbre es la crisis económica que cada vez es mayor. Estas provocaciones estratégicas han sido impulsadas en parte por el derrumbe sistémico del sistema financiero y económico. Acabamos de recibir los informes del aumento de la deuda, de un peligro de que haya oleadas de bancarrotas, de embargos. ¿Qué está sucediendo con la economía ahora? Bueno, la única razón de por qué no ha habido un estallido del sistema es debido a esos programas increíbles de rescates que han llevado los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Ellos literalmente han vertido billones para mantener a este sistema en bancarrota. Pero ahora hay muchos informes de las instituciones económicas, como el Boston Consulting Group, como el Instituto Leibniz para la Investigación Económica en La Haya, que advierten que en la secuela de la pandemia del coronavirus, el cierre de emergencia, los programas de trabajo provisional que todavía afectan a muchas pequeñas y medianas empresas, que hay una amenaza de una oleada de bancarrotas en el próximo mes y que esa será una amenaza para cientos de bancos de ahorro y préstamos en Alemania. Pero si miran a los otros países, Alemania no es el único país en lo absoluto. Los otros países en Europa están en una situación mucho peor. Por eso insistimos tanto que se necesita todo el paquete. La implementación de la Glass-Steagall se debe acabar con la economía de casino y se necesita un nuevo sistema de crédito, un nuevo sistema de Bretton Woods, nuevos créditos y reiniciar la economía real con un programa de 1.500 millones de nuevos empleos productivos, 50 millones en Estados Unidos, 50 millones en Europa y un programa de una industrialización real en los llamados países en desarrollo. Creo que eso es muy importante que se incluya en la agenda y necesitamos el apoyo del público. Así que de nuevo, les pido que se vuelvan activos con nosotros. Helga, otra cosa de la que has hablado, que algunas personas no están dispuestas a aceptar, es que parece que vamos a una situación mucho peor con la pandemia del coronavirus. Se está promoviendo que se abran las escuelas en Estados Unidos, al igual que alrededor del mundo. Y sin embargo, estamos viendo niveles sin precedentes de nuevas infecciones cada día en estados como Texas, California y Florida. ¿Qué está pasando con esa situación ahora? Cualquiera que observe la situación, a mí me parece muy difícil incluso imaginar cómo la gente podría todavía decir que esta pandemia es solo una gripe o una invención de Bill Gates. Estamos viendo a todos los medios internacionales de África, de Latinoamérica, de India, de Rusia, de China, y asumir que todo esto es solo una invención y un complot. Eso simplemente no es verdad. Las razones de que tengamos esta pandemia son claramente el que se prohibió el desarrollo en los países en desarrollo durante 50, 60, 70 años por parte del FMI y del Banco Mundial, que crearon las condiciones en las que muchos de estos países están completamente indefensos en contra del ataque de la pandemia, la plaga de langostas. Una hambruna que está matando a un niño de hambre cada 10 segundos. Las personas que no están dispuestas
a realmente estudiar la totalidad de esto, les pido que revisen esto. La situación en algunos países africanos es horrenda. La gente que está en la llamada economía informal simplemente no tiene los medios. Existe el peligro que esta gente perezca. Como el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, lo ha dicho muchas veces. India, hay una situación similar. Latinoamérica, Chile, Ecuador, Brasil. En Estados Unidos se ha calmado en algunos estados como en Maryland. Y ahora están aumentando los casos de nuevo. También en California, Florida y en Texas han aumentado los casos. Algunos gobernadores reaccionan de una manera, como el gobernador Newsom de California, que volvió a cerrar los gimnasios, los bares, los restaurantes, los centros deportivos, etc., mientras que en Florida volvieron a abrir Disney World en Orlando, en un momento en que las cifras han subido de manera muy significativa. Así que esto es muy desafortunado, porque también en Alemania, por ejemplo, que estuvo bien porque implementó medidas estrictas. Ahora todas esas personas están yendo a las playas. En Mallorca se tienen esas escenas increíbles donde la gente de repente están abandonando todas las inhibiciones y las precauciones y no usan cubrebocas. Se están aglutinando y todo esto va a llevar a que aumenten los casos. Las otras personas que no hacen eso se enojan mucho y dicen, ¿por qué hemos vivido todas esas penurias? Con el cierre de emergencia, mucha gente está en peligro de irse a la bancarrota, de perder sus empleos o han perdido sus empleos. Y a algunas personas simplemente no les importa porque quieren satisfacer todos sus impulsos hedonistas. Y yo creo que esto está creando una gran tensión social. En Estados Unidos, obviamente, el debate de reabrir las escuelas también está causando una gran preocupación. Por un lado, es muy claro que los niños necesitan la educación. Es malo para su desarrollo solo recibir educación mediante la Internet. Muchos padres tienen que trabajar. Así que tienen una razón urgente para querer mandar a sus hijos a la escuela. Pero también es muy claro que muchas de las asociaciones de maestros y las organizaciones de padres de familia están muy preocupadas sobre su seguridad. Y eso tiene que abordarse. Es correcto que se abran las escuelas, pero se debe hacer bajo las condiciones correctas, lo que significa que se tiene que invertir bastante dinero en mejorar la infraestructura de las escuelas. Muchas de esas escuelas son viejas, no tienen agua caliente y tienen todo tipo de otros problemas. Así que se necesita que se discuta un plan claro con los científicos de la salud de que se debe reducir el número de estudiantes en un salón para que haya el distanciamiento social. Si no hay suficiente espacio, tal vez se puedan construir pabellones en el patio o donde se pueda. Se le debe hacer la prueba a todos, a los estudiantes, a los maestros y al resto del personal. Luego se debe tener todo el otro equipo. Por ejemplo, el instalar el plexiglas entre los participantes, los estudiantes, el gel desinfectante. Se sabe que hay una manera de hacerlo, pero se debe invertir y eso obviamente es solo posible si se hace una gran inversión en la infraestructura, como lo hemos definido. Así que si se adopta este programa para la creación de 1.500 millones de empleos en la infraestructura, entonces se puede resolver, pero debe ser parte de ese enfoque. Porque si simplemente se reabren las escuelas, se invita a que haya el desastre y las consecuencias serían horribles.
Así que creo que es una razón más de por qué se debe tener un enfoque totalmente diferente, que el sistema bancario no es el que se debe proteger, sino es la economía física la que debe reconstruirse. Y entonces también la reapertura de las escuelas puede lograrse en ese contexto. Helga, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera tu respuesta a algo que ocurrió en los últimos días. El presidente Trump tuvo una reunión para hablar de la violencia en las ciudades y él hizo una declaración que tuvo la reacción típica de sus oponentes, de que estaba exagerando, cuando dijo que las ciudades estadounidenses eran menos seguras que la situación en Afganistán. Bueno, es desafortunadamente la realidad. Las cifras de los disparos de la policía, de los ataques a la policía, toda la cuestión de las estatuas, lo hemos visto en el último periodo. Hay un aumento de los tiroteos en las principales ciudades. Es realmente una explosión. Trump hizo esas declaraciones en el contexto de una reunión con algunas personas que querían agradecer a la policía de haberles salvado la vida o la vida de sus hijos. Y también hay, en un nivel de la comunidad, un esfuerzo real de la policía para tratar de restablecer la confianza entre esta y la población. Obviamente, esta discusión es muy importante, pero yo creo que el presidente Trump está absolutamente correcto cuando él dice que la situación en muchas ciudades estadounidenses es peor que en la zona de guerra en Afganistán. Y eso es una razón más de por qué se necesita reconstruir la economía. Se necesita tener un sistema de salud para cada país en todo el mundo. Y debemos crear puentes. Todas las partes de la sociedad tienen que unirse en una armonía de intereses, en una coincidencia de opuestos, trabajando juntos. Porque no es solo en Estados Unidos, en las ciudades, sino también entre las naciones del mundo. Estamos sentados al borde del abismo y debemos establecer un nivel superior de la razón, de trabajar juntos, pero eso requiere crear un sistema completamente nuevo, un nuevo paradigma, y ese es el tema de nuestros esfuerzos, a los que de nuevo les pido que se unan. Yo le urgiría a la gente que vaya a la página del Instituto Schiller y vean esos 3 videos de 10 minutos de la última conferencia del Instituto Schiller que abordan algunos de los temas que discutimos hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.